dejé atrapar por el mundo del café ya hace muchos años, hace más de 15 años. Cuando se abrió Típica y decidimos emprender, la gente tuvo más aceptación. Hubo un match ahí con el concepto, la idea. Pero hace 10 años, es más, hace 15 años, tomar Nescafé era lo más normal. Entonces, ¿cómo empiezan cuatro personas a decir, sabes qué, vamos a poner una cafetería de especialidad? Primero tener constancia, Ya. consistencia, porque esto no va a parar nunca. No es que los, los tienes que luchar 3 años y después de esto todo va a funcionar. No, si te metes a esto es estar en el mundo del café o el negocio de la gastronomía, es siempre. Pero a este punto creo que hemos entendido que también la competencia te ayuda. Como sueño particular es tener más presencia afuera, llevar a la marca afuera. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Empresariales, un espacio donde conversamos con empresarias y empresarios que están transformando Bolivia a través de sus ideas, su liderazgo y sus empresas. Buenas a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar acá. Mi nombre es Julián Vargas y hoy tengo el gran agrado de tener un invitado de lujo, que es Fabio Arandias, uno de los socios de Típica. Querido Fabio, muy buenas tardes. Hola Julián, ¿cómo estás? Bien agradecido de estar aquí No, contigo. al Gracias contrario. por la invitación. Los que agradecemos somos nosotros. Yo Sí. me acordaba que cuando hablábamos para este podcast, que yo te conocí hace como 10 años, justo Ujú. cuando empezaban con San Miguel, con la primera cafetería. Y quiero empezar con esa primera pregunta. Quiero que nos cuentes un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿Quién es Fabio Arandia? ¿Qué deberíamos saber de ti? A ver, bueno, ¿quién soy? Mira, yo soy de Oruro. Me dejé atrapar por el mundo del café ya hace muchos años, hace más de 15 años. Me enamoré y me apasioné por el mundo del café. Eh, Justo apareció en un momento de mi vida que estaba algo confundido, porque, bueno, picoté, como decimos, algunas Varias cosas, carreras, en ya. varias cosas, pero realmente no encontraba propósito, claro. Así que, de todas formas, siempre estaba en mi mente el tema de la cafetería, la pastelería, porque tenía una abuela que hacía tortas, Ah, en la pasteles, familia. entonces en la familia, que puede parecer algo trillado, pero de verdad sí pasó. Y de verdad en algún punto de mi vida tenía esta idea romántica de abrir una cafetería, y tenía que ser en Oruro, pero por cosas de la vida se dio también aquí en La Paz, empezó aquí y feliz traté de aprender sobre el arte del café hace ya 15 años. Y, y te cuento que en ese momento no había un lugar No, donde yo pues. podría aprender más sobre el arte del café y investigando un poquito, me fui a Buenos Aires y Mm. ahí conocí a unas personas maravillosas. Ya no sé si se acuerda este profesor que tuvo que se llama Haroldo Darnochans, que le mando un saludo, uruguayo, hace muchos años. Entonces aprendí ahí, eh, di mis primeros pasos de barismo. eh, mm, y luego volví a Bolivia con la idea de abrir una cafetería. Entré a trabajar a una cafetería para Ah, consolidar más mis conocimientos y conocí ahí maravillosas personas y bueno, las nombraría todas, pero bueno, nos vamos a quedar sin sí, podcast, hermanos, un sí, montón. no, conocí mucha gente y bueno, cada vez me enamoraba más por el mundo del café y ahí conocí a mis socios con los que decidimos en el rubro, ¿no? Emprender algo y empezamos este sueño cuatro socios, Cuatro socios. sí, que compartían el mismo sueño que yo, muy apasionados, enamorados y siempre en ese momento tratando de visibilizar el café boliviano, ese era el propósito, amantes del café y bueno, compartíamos esta idea de que el café y el boliviano está entre los mejores orígenes del mundo y ya. Ahora, pero ahí lo que pasa Ujú, es que decir eso ahora es más fácil, porque digo, Típica acaba de cumplir 10 años, ujú. entonces el café de especialidad ya se conoce, pero hace 10 años, es más, hace 15 años, tomar Nescafé era lo más normal. Entonces, ¿cómo empiezan cuatro personas a decir, sabes qué, vamos a poner una cafetería de especialidad cuando yo siempre hago una broma, yo de verdad que pensaba que B60 era una pastilla, ¿no? He tenido que ir aprendiendo con ustedes y T36. claro, sí, esas cosas rarísimas, Ya. ¿no ve? Entonces, no había. Hoy es mucho más Ujú, obvio. Hoy hay muchas cafeterías, pero en ese momento, ujú, ¿cómo deciden? Porque emprender es un salto al vacío, pero ujú. emprender en algo que
no sé si había mercado. Se hablaba de los orígenes del café, pero toda, o sea, como Bolivia como origen de café, quiero decir, pero todavía no estaba tan claro. Entonces, no es una elección tan obvia. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco más eso, cómo se animan a hacer esta cafetería. Yo me acuerdo bien, todos deben conocer la cafetería en San Miguel. Ujú, Ahora es mucho más grande. Antes ujú, eran tres mesitas. Entonces, ujú. ese origen, digamos, el origen de Típica. Mira, hace 10 años este movimiento estaba empezando. No lo iniciamos nosotros, pero sí creo que cuando empezamos. Pero sí, en ese tiempo, la verdad que era muy difícil. La gente no conocía todavía mucho sobre el café de especialidad. Todavía tomábamos el café liofilizado. Y la idea era mostrar esta ola de café de manejar orígenes, de manejar cafés con notas y sabores diferentes, frescos, todo el arte del tostado, la trazabilidad, ver de dónde llega el café, las regiones, los productores, los procesos, y estábamos enamorados de eso. Entonces, en ese punto, creo que mucho del café de especialidad se exportaba, Mm, ¿no? mm, Y, y esta ola del café estaba más en su auge en otros países, ¿no? Y se conocía muy poco acá. Entonces, creo que de alguna manera sí fuimos los que ayudamos a iniciar este movimiento. Y en ese momento también era muy fácil transmitir nuestros conocimientos a la gente. Estábamos empezando, éramos pocas cafeterías, claro. ¿no? Un par que hacíamos eso y recuerdo tal vez dos, tres. Y para nosotros, bueno, cuando iniciamos los cuatro, éramos cuatro en ese entonces, obviamente iniciando, la gente no conocía mucho el Típica, entonces los primeros meses nuestro principal objetivo era, ok, vamos a ir explicando de qué trata esto, y era fácil acercarse a las mesas, hablarles del café, y los cuatro teníamos años en el rubro, entonces, y obviamente estaba esta pasión, entonces nos tomábamos mucho tiempo, horas con los clientes explicando, ¿no? Que de dónde viene el café, por qué el café boliviano es de los mejores orígenes del mundo, la suerte que tenemos de ser productores de café, em, y explicar los métodos de preparación y hablar un poquito del tueste. Y cuando te apasiona algo, te quedas obviamente mucho tiempo hablando de eso, ¿no? Y cada uno lo hacía desde una perspectiva muy suya, o sea, em, no había un discurso reprogramado, Era muy ni, ni, natural. ni muy de manual, porque cada uno, cuando estás ya muchos años en el rubro, realmente hablas y explicas lo que sientes desde un punto de vista más profundo, digamos, ¿no? Y creo que eso le apasionaba a la gente, los atrapaba, ¿no? Y me imagino que en ese tiempo también los clientes, escuchar a alguien hablar con esa pasión y ese conocimiento, entonces fue realmente lo auténtico, lo verdadero, digamos, ¿no? Es bien interesante porque yo creo que, y un poco lo hablábamos antes, Ujú, Típica, tú lo has dicho, sirve un poco como una escuela en el sentido de que nosotros como bolivianos hemos empezado a descubrir lo que teníamos, ¿no? ujú, Tenemos unos cafés muy interesantes, pero no sabíamos que existía eso, el café liofilizado, de lo que se ujú, tomaba. ujú, Pero también hay una cosa interesante que ha pasado, no sé si llamarlo un movimiento, pero hay mucha gente que se ha empezado a formar también ujú, en Típica y ahí es esta cosa compleja de tú estás formando a tus baristas que luego salen y te abren otra cafetería, que está bien, pero también está mal porque al final dejas de ser la única cafetería de especialidad o de las pocas. ¿Cómo lidias con esa tensión de hemos formado gente, hay mucha gente que conocemos, tú y yo, que yo los he conocido en Típica y ahora tienen un café por aquí, otro por allá? ujú. Es formar a tu competencia? ¿Es crear un movimiento a partir de esto? ¿Cómo ha sido su relación con esa idea? Es bien complejo porque creo que, para ser honestos, somos seres humanos y a veces la competencia te asusta. Claro. No, siempre te asusta, ¿no? A veces siempre te asusta. Pero a este punto, creo que hemos entendido que también la competencia te ayuda, entonces te hace constantemente estar tratando de innovar, siempre aprendiendo, siempre mejorando, porque es la única manera de mantenerte en el mercado y siendo parte de este movimiento bien competitivo, ¿no?
tienes que entrar en el juego. Em, y, pero más allá de eso, mira, ahora que me dices, el otro día hablando con uno de mis socios, creo que hay unos, de verdad que ahora sí quiero, le decía, hay que permitirnos también sentirnos orgullosos Claro, de formar, porque nos dimos cuenta que formamos una línea de baristas muy grande, o sea, hay mucha gente que ha pasado por Típica, todos magníficos, hay muchos baristas, hay otros que no, obviamente, pero hemos aportado de alguna manera a desarrollar grandes profesionales. Muchos de ellos yo sé que todavía se acuerdan de nosotros y son parte de la marca y todavía sienten esta identidad y esta, eh, quiero decir, orgullo de haber seguro. participado en Típica y de ser parte de la marca. Siempre les digo, ustedes siempre van a ser parte de nosotros, van a ser siempre bienvenidos y que nos vaya súper bien. Hemos entendido que bueno, más cafeterías también. Yo creo que el movimiento y la cultura de café va creciendo. Extrañamente, hay mucha más gente que toma café, hay muchos clientes que han aprendido mucho y que buscan café especial. Y creo que siempre es algo positivo. No sé a quién escuché hace igual un par de semanas, no debe ser hace mucho, que llegó alguien del extranjero y le comentó a uno de mis socios que se había sorprendido con la cantidad de cafeterías de especialidad que se Claro, habían abierto a han nivel crecido un nacional montón. y que realmente son muy buenas. O sea, creo que, creo que la pasión ha crecido tanto y el conocimiento también, que obviamente creo que a más cafeterías también el mercado va a aumentar. O sea, Y eso es pienso, no sé, no, sí, no. yo creo que sí, alguna vez, Mm, creo que te lo comenté, hablaba con ujú, alguien que tenía, desde el mm, rubro, pero no de cafetería, sino de restaurantes, que decía, él tenía un restaurante muy grande, muy reconocido, decía, yo necesito que haya más, porque si hay solamente uno, eso no es una industria, pues soy casi una anécdota. Entonces, ujú, cuando haya más de estos restaurantes, vamos a crear una industria y esto va a ir creciendo. Pero lo que tú dices, o sea, eso parece lógico, pero cuando yo estoy empezando, digo, pucha, pero más es más competencia y eso es un poco más complicado. ujú, Entonces, ahí creo una sana tensión entre generar un movimiento y al mismo tiempo te obliga a seguir mejorando. Y ujú, ahí te quería hacer una pregunta que es, tú hablabas de la marca. Y yo ujú, creo que una característica de Típica es que tiene una personalidad de marca bastante particular, ¿no? Yo tengo ujú, una anécdota que siempre la cuento, que una vez le vi a mi abuela a comer a Típica, a tomar un café, y mi abuela me dice, hijito, la siguiente vez vamos a un lugar, pues bien, porque aquí nada está combinado, mira, la vajilla es ujú, un desastre, nada funciona. Y sin embargo, eso es típicamente típica. Es ujú, decir, hay muchas cafeterías típicas, pero todas tienen una esencia y tienen una forma de comunicar, además, en marketing se habla del bufón a veces, ¿no? De que ujú. no te tomas en serio un poco a ti mismo. ¿Cómo nace esa marca? ¿Cómo crean típica entre cuatro personas, más allá de la sociedad, esta marca, esta personalidad propia? Ujú. Mira, para ser honesto, no inventamos nada. Creo que el principal enfoque era brindar un gran servicio, el propósito, ¿no? Y hablar de nuestra pasión, que era el café, visibilizar el café boliviano, transmitir nuestros conocimientos. Y sí, trabajando años en el rubro, sabíamos que podíamos ofrecer algo distinto. También un servicio un poco más descontracturado, Ya. más casual, más amigable. Pero cuando te digo esto de que no inventamos nada, es que en algún punto, eh, revisando y ya conociendo algunas cafeterías en el mundo, eh, vimos y tratamos de juntar lo mejor de lo que habíamos visto, ¿no? Em, y por ahí vimos que para iniciar Típica, a ver, decidimos enfocarnos en tener los mejores equipos para Sí. poder preparar de la mejor Yo me forma el acuerdo de la café. Marzocco todavía. La Sí, primera Marzocco en La Paz creo que sí, fue la de sí, ustedes, sí. correcto, esa FB80. Em, pero en cierto punto nos faltó presupuesto, pero jugamos un poquito con el concepto porque queríamos enfocar el café, o sea, visibilizar el café, ese era el principal objetivo. Entonces, por ahí no vimos tan necesario hacer una inversión tan grande porque aparte no podíamos en cuanto a otras cosas como mueblería y demás, así que reutilizamos las cosas. Ya, En esa de la época era un poco necesidad. extraño, pero era una mesa que es, bueno, todo el mundo creo que ya sabe, bueno, no todo el mundo, nuestros clientes, alguna vez seguro han tenido la oportunidad de escuchar, pero sí era como que
la mesa de la abuela, la vajilla de la abuela, las sillas de la tía, y tú traes esto. Los clientes ayudaron a formar también, a un poquito a equipar Que típica, ¿no? trajeron 2 cucharillas. Hubo una cliente que nos trajo una sombrilla. Cuando Ya, estábamos empezando, tú te claro, debes sí. acordar, habían dos mesas en la parte de afuera del jardín, ahí en San Sí, Miguel, sí, creo sí. que eran dos mesas y tres mesas o cuatro mesas Aquí en el adentro. salón principal. Em, pero sí, empezamos con lo mejor en cuanto para preparar el café y teníamos algunas limitaciones, ¿no? Eh, pero resultó que la gente lo aceptó muy bien, ¿no? Creo que es más, salió algo muy simpático, muy auténtico, ese tema de reciclar las cosas, jugar con los colores, tal vez un poco más cálido, más hogareño. Y yo creo que ahí lo principal fue encontrarse con cuatro personas que amaban lo que hacían y entendían lo que hacían, ¿no? Era muy orgánico, muy natural y sobre todo muy auténtico. Entonces tuvimos una gran aceptación, una gran aceptación. Definitivamente, hay un montón de cafeterías típicas. Y hablábamos hace un ratito que típica la podíamos ver como una escuela también, Ujú, una escuela para nosotros los clientes, que hemos aprendido mucho, también de los baristas, pero también una escuela para ustedes, ujú, porque me queda clarísimo que eran 4 locos por el café, como es ujú, su marca, y muy apasionados por el café, pero a medida que han ido creciendo, se han tenido que volver también empresarios. ujú, Entonces, ¿cómo es? Y vamos a ir volviendo a este tema, pero ¿cómo ha sido para ustedes ese aprendizaje de una cosa es ser barista y otra cosa es ser el dueño de una cafetería, porque ujú, son 2 cosas diferentes? Una vez alguien me dijo: "Si alguien cree que porque cocina bien puede tener un restaurante, se equivoca radicalmente. Una cosa es el arte y otra cosa es el negocio". Entonces, y voy a volver a este tema después, pero para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia de empezar a hacer, o sea, hacer un negocio de esto y que vaya creciendo? Porque ha crecido mucho. Bueno, la verdad es que teníamos cierta base, porque habíamos trabajado en el rubro años, los cuatro, como gastrónomos, baristas o en servicio, que sí ayudó, ¿no? En mi caso también trabajé como administrador, Ok, como super. ya había una experiencia Sí, pero previa a muy eso. empírica, diría yo, ¿no? No, creo que ninguno tenía una experiencia muy académica, ¿no? Ujú, Y sí fue durísimo porque entendimos con los años que si hubiéramos tenido un poco más de formación académica, obviamente hubiéramos cometido muchos menos errores, es uno de los consejos que siempre doy, ¿no? Pero dentro de todo, creo que lo más importante ha sido la consistencia y no perder de foco el objetivo, ¿no? Que era el café. Y si bien nos pasaron muchas cosas y la pasamos muy duras, sobre todo en un inicio cuando estás emprendiendo, a veces el agua siempre está por aquí, y llegar a cubrir con costos, gastos y demás es difícil, pero siempre fue mes a mes. Ok, este mes la logramos, el otro mes y el otro mes, y sin darnos cuenta, de manera muy natural y orgánica, no planeamos tener eh, más sucursales. La verdad es que se fueron dando las cosas y de repente en un pestañeo había 2, 3, 4 4, 5, 6, sucursales, 7, sí, sí. que ya eh, la marca es como que ya de alguna manera hablamos con mis socios, ya genera como una vida propia, se puede Sí, decir, sí, claro, y es como que se te, vuelve te a obliga, te una obliga a criatura en sí misma. mantener, te obliga a estar y a ser reactivo y a seguir adelante. Pero y hay una pregunta, ¿en qué momento, o si te acuerdas de, porque mira, yo creo que típica, todos lo asociamos mucho con el café, un buen café, un lindo Mm, lugar, es mm, contracturado, pero también se ha vuelto con los años una marca reconocida porque hay muchas de estas cafeterías. ujú, No deja de ser una sola, sino hay varias. ujú. ¿En qué momento tú dices, uy, ya no tengo una, ahora tengo Mm, en varios Te, departamentos? mira, cuando nos dimos cuenta de que ya éramos grandes y te puedo decir que ya habían como 4, 5, 6 cafeterías. No sé en qué momento, no podría, Pasó. pero era como que, wow, ya está. Y nunca tuvimos tiempo de un cachito frenarnos, reflexionar un poco y decir, Ya. estabilicémonos. La verdad es que no tuvimos tiempo de eso. Siempre estuvimos adecuándonos al crecimiento y siempre como que un pasito detrás de la marca, sí, Típica corría más rápido que ustedes. exactamente. Entonces,
pero bueno, sí llegó un punto en donde dijimos, ok, tenemos que un poquito frenarnos, analizar bien las cosas, estabilizar lo que ya tenemos, mejorar los procesos, pero siempre es un trabajo de estar atento, de estar revisando tareas, mejorando los procesos operativos y bueno, esto es así, ¿no? Y bueno, algo que aprendimos con los años es que nosotros sabemos hacer cafés, pero la parte administrativa se lo dejamos a la gente que sabe y creo que esa es una de las cosas que aprendí con los años, ¿no? A delegar y a confiar en la gente. Tal vez Ahí, en muchas veces uno te equivocas, no, pero bueno. pero eso es parte. A Ujú, ver, ahí hay dos cosas. Una, ujú, que es casi una pregunta medio clásica, un lugar común. ¿Qué le dirías a alguien que está a punto de empezar una cafetería? ¿O qué le dirías al ujú. Fabio de hace 10 años? ¿Cuál sería este consejo para Bueno, empezar? bueno, al Fabio de hace 10 años, A ti hace 10 años. bueno, que planifique, es que creo que en ese momento pienso que las cosas se dieron porque sí, porque así tenían que ser. O sea, obviamente si pudiera retroceder el tiempo, seguramente cometeríamos menos, mucho menos errores, O por lo menos diferentes. pero no, creo que no cambiaría nada. Eh, ¿Y qué me dirías a al mí que que está voy a empezar? empezando, Sí. le diría que primero que no espere que hacer una cafetería es un negocio muy romántico, ¿no? O sea, yo veo algunas veces en películas, series donde tú ves una cafetería y hay, hay esta atmósfera romántica, luces cálidas y un ambiente con buena música, hermoso, y todo funciona perfectamente. Y bueno, esa es la idea. Pero atrás de esto hay Pero un la vida montón de cosas que tienes que controlar, es mucho sacrificio. Si piensas que vas a tener más tiempo libre, no vas a tener más tiempo libre. La verdad es que tampoco es muy rentable. O sea, la verdad, no te vas a hacer millonario, no te pero... vas a morir de hambre Y tampoco. tampoco era nuestra idea. O sea, no es nuestra idea ser millonarios, simplemente es disfrutar de lo que hacemos. Igual puede ser un concepto muy romántico y trivial, pero la verdad es que es real, ¿no? Que yo creo que las cosas van a ir viniendo por añadidura, ¿no? La plata y los reconocimientos y todo. Pero yo creo que tienen que primero tener constancia, Ya. consistencia, porque esto no va a parar nunca. No, no es que los, tienes que luchar 3 años y después de esto todo va a funcionar. No. Si te metes Uf, a esto, es estar en el mundo del café o el negocio de la gastronomía, es siempre, siempre, constantemente estar pendiente de muchas cosas. Una cafetería, un restaurante, es como todo un negocio de mil detalles, ¿no? Y que más allá de tener abrir una cafetería con una estética muy bonita, muy linda o con una idea innovadora, que siempre estén pendientes de tener bases sólidas como los procesos, ¿no? Claros de servicio, atención al cliente, el orden, la ujú, limpieza, cosas que hay en todo claro. tipo de negocio, esa es la base. Y, y y que tengan un propósito claro, ¿no? En nuestro caso fue, porque es visibilizar, en un principio era visibilizar el café boliviano. Esto yo lo saqué de mi socia, Norma, porque ella, si bien a nosotros nos gustaba hacer buenos cafés y prepararlos de la mejor manera y aprender más sobre eso, pero esta mi socia tiene un respeto único y infinito por el café. Así que yo, por ejemplo, de ella aprendí eso, ¿no? Que hay mucho más allá de esto. Y cuando nosotros hablábamos del café, siempre estaban presentes estos detalles, ¿no? Estos conceptos y factores básicos que hacen a un negocio Sí, yo me acuerdo exitoso, bien. auténtico, digamos, Sus primeros verdadero. cafés tenían el nombre de uno de los productores, Siempre, Félix Castro, por sí, ejemplo, que sí. era así como para realzar esto. Y aquí ya desde el punto de vista empresarial tú hablabas de delegar y Ujú, creo que en este caso la metáfora es súper clara. ujú, ¿Cómo pasas tú? Porque tú servías los cafés, o sea, ujú. me consta, Nosotros, pero sí, o sea, tú trabaja. estabas detrás de la barra todo el tiempo. En un punto, si sigues detrás de la barra todo el tiempo, Ujú, te vas a quedar detrás de la barra. Quiero decir, el dilema de cualquier empresario es, tienes que soltar
para que crezca, pero eso se dice muy facilito y es muchísimo más complicado de hacer. Mira, cuando empezamos nosotros, obviamente, empezamos los socios Claro, atendiendo, sin lavando, sueldos, claro, lavando, lavando, claro. mi socio Miguel en la cocina. Em, Empezamos así, trabajando 12 horas, 14 horas sin descanso, ¿no? A medida que obviamente nos iba mejor, entonces se hacía necesario contar con más personal, Claro. pero nos dimos cuenta que lo que más nos gustaba era transmitir y que de verdad el mayor impacto que tenías era en el contacto con el cliente. Entonces, nosotros capacitábamos a los baristas. Es importante tener buenos baristas para tener buenos cafés, pero realmente para nosotros era parte también muy importante el tema del servicio y acercarnos a ellos y explicarles quiénes somos, cómo lo hacemos, cuál es nuestra visión, nuestro Mm, propósito. Entonces, nosotros salíamos a servicio. Y ya, volvimos, o sea, ni siquiera es que en algún punto nos quedamos como baristas o en algún punto nos dedicamos solo a administrar o tener una oficina y estar sentados y gestionar desde ahí. No, siempre fuimos muy operativos. Y decíamos, cuando alguien nuevo entra, entendemos que siempre está esta mirada de yo quiero ser el barista, quiero ser el que está detrás de la barra y recibir a los clientes y claro. explicarles y hacer los mejores cafés del mundo y ¿no? Pero nos dimos cuenta que lo más importante era la experiencia que tenían y teníamos mucho impacto en la experiencia. Una vez que llevábamos el café, les explicábamos de dónde venía, quién era el productor, cómo lo Mm, tostábamos, pam. Entonces, muy operativos. Obviamente con el tiempo, bueno, en mi caso me dediqué más a ver temas contables, a esa está el parte, contador, el abogado, pero necesario. entidades reguladoras y gracias a Dios mis socios, ellos están muy actualizados y también mis baristas, que todo el tiempo están revisando tendencias, actualizándose, aprendiendo más Entonces van las dos, el negocio y y la pasión. constantemente, sí, sí, sí. Y sobre eso, a ver, quería hablar una cosa. Hay Ujú, esta dicotomía, pasión versus negocios, siempre es muy clara. Y a veces me pregunto, hay como una línea muy delgadita entre el emprendedor visionario, el que tiene una visión que la gente no la ve, y el niño caprichoso. ¿Y ujú, qué quiero decir con esto? Tú hablabas, tú vienes de Oruro, ujú. y tú dices, yo quise una cafetería en Oruro, pero no se pudo. Y sin embargo, cuando Típica creció, no sé si fue la primera, pero de las primeras expansiones fuera de La Creo- Paz, fue Oruro. Después fue, sí, creo que fue la tercera Oruro. Imagínate, o sea, fue No estoy relativamente seguro, pero sí, o la segunda o la tercera, sí, no sí, no. importa, pero fue un poco el principio. Ajá, Y Oruro es un mercado, si La Paz es un mercado complejo, Oruro es un mercado mucho más complejo, pero tú querías tener eso, tú ujú, querías tener esa ujú. cafetería. Entonces, ¿cómo regulas o cómo funciona eso entre esto es lo que yo quiero y es mi visión y ay, el capricho pues del jefe, ¿no ve? Mm, Y al final ha pasado, a Oruro, el típico Oruro sigue ahí y mm, es precioso, si alguien no ha ido, le aconsejo, es muy bonita cafetería, ujú. pero ¿cómo trabajas con eso? En qué punto, quiero decir, te das cuenta o si te dices, esto es un capricho, es mi visión, ¿cómo se modula eso? Bueno, fue entre un capricho mío, porque obviamente vengo de Oruro y yo quería que mi ciudad tenga una cafetería de mucha calidad, ¿no? Y fue cierto capricho, pero yo creo en el proyecto y creo en Típica y yo creo que Típica tiene un lugar en cualquier parte del mundo. Entonces, y yo creo que la acepta muy bien. En realidad el café es un producto muy noble, así que yo creo que con los años la gente lo único que va a pasar es que va a amar más el café y creo que tiene una oportunidad en todos lados, ¿no? Entonces estaba seguro que el mercado igual en Oruro iba a reaccionar muy bien y bueno, feliz, yo Reaccionó. chocho, Sí, esa cafetería tiene 5 años es más, creo. Oruro tiene 6 años, 6, 6 años, sí, imagínate, o sea, hay un montón. 6 o 8 años, no Un sé, montón, pero no ese sé, es un montón de sí, tiempo. Y a ver, para seguir adelante, ujú, quisieran ver un poco hacia adelante. Hemos visto hacia atrás, hemos visto de dónde vienen estas 4 personas que comparten esta pasión, una pequeña cafetería en San Miguel que va creciendo. ¿Cómo ves este futuro? Acá, ustedes vienen de festejar 10 años, no sé, ujú, nunca supe la fecha, la verdad, de ujú. cuándo cumpleaños, pero sé que son 10 este año. Y esto de locos por el café, yo creo que hace 10 años parecían eso.
O sea, parecían cuatro loquitos que estaban con unas Locos por máquinas, el sí, café, sí, locos, pero, o sí, sea, sí. son casi peyorativamente, porque la máquina era carísima, los cafés eran caros, encima era todo un proceso así medio de alquimia. Y ahora, lo que decíamos hace un rato, es muy natural. Ya estamos hablando de procesos y lavados y natural. Nos hemos sofisticado muchísimo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Hacia dónde viene? ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde les gustaría que vaya? ¿Cómo se piensan típica los siguientes 10 años? Bueno, yo creo que primero que la industria va a seguir creciendo. Creo que la producción de café, espero que con los años aumente. Creo que va a haber más producción de café en Bolivia. Tenemos todas las características para producir gran café. Creo que en el mundo la demanda del café va a aumentar. Hay mercados que han ingresado con fuerza, que sí estaban, pero que ahora demandan más café, como China. Entonces, yo creo que la demanda del café va a seguir aumentando. Es por eso que también es un commodity. Em, y en Bolivia va a pasar eso, ¿no? Obviamente, seguramente va a haber cafeterías que van a cerrar, algunas que van a recién iniciar, nuevos proyectos que van a salir, pero la industria del café todo el tiempo es cambiante y siempre mejorando y siempre innovando y tú tienes que, y es lo que va a seguir pasando, ¿no? Como sueño particular Mm, es tener más presencia afuera, llevar a la marca afuera. que creo que ya Eh, están afuera, además, ¿no? bueno, tenemos una sucursal en Florianópolis, en Imagínate. Brasil, y espero que se vengan otras pronto. Bueno, se vienen cositas. Ya saben, se vienen cositas. Y ese es mi sueño y siempre esperando tener presencia en alguna capital también mundial y bueno, llevar en alto el nombre de Bolivia, ¿no? Y a ver, eso es bien importante porque estamos en un momento complejo. Siempre digo Bolivia es un momento complejo, pero la verdad, hace unos par de años veía Ujú, un reporte que hacíamos en la Fundación IES sobre cómo, cómo veíamos que estaba la situación del país en 2012. ujú, Y todos la veíamos muy mal. ujú. Y hoy, el 2012, parece que estábamos bien. Entonces, parece que en Bolivia siempre es difícil, siempre es complicado. Y sobre todo en los últimos meses ha habido esta idea de que no se puede, la salida es el aeropuerto, hay que irse, no hay oportunidades. Y sin embargo, hay unos locos por el café que tienen, y ya no me acuerdo cuántas son, 14, 15 cafeterías en varias partes que están creciendo, que están en Florianópolis, que están. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo? Es un poco nadar contracorriente. Este orgullo de ser un empresario boliviano, Mm, más allá del café, de ser una empresa en este país en las condiciones que tiene. La verdad es que sí, no, te mentiría si te digo que no nos ponemos en algún momento a analizar sobre la situación y lo difícil que está, los precios de los Sumos. insumos. Em, pero bueno, al final del día, nosotros seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, seguimos haciendo lo mejor que podamos, corrigiendo errores día a día, mes a mes. Si se aparece una oportunidad y vemos que puede ser una buena oportunidad, la tomamos. Eh, yo creo que tienes que seguir y obviamente pensando en el ahora, bueno, estamos en una transición y yo creo que yo prefiero tomarlo esto como que estamos empezando de nuevo, que vamos a salir, que tenemos oportunidades para seguir creciendo, que podemos volver a iniciar. Es un reinicio, o sea, Mm. la verdad es que yo más bien lo tomo como una oportunidad y tratar de no tener este lado negativo de escapar del país, ¿no? Sino seguir apostando. Y nosotros, creo que los bolivianos nunca hemos dado un paso atrás, pese a los conflictos. Creo que hemos seguido adelante, cada uno con sus obstáculos, pero siempre afrontando. El emprendedor boliviano sigue, sigue, sigue. Así que no voy a pensar en cosas malas. No voy a hacer. Y una cosa que es importante es que, o sea, es verdad que tendemos a pensar en las cosas malas, pero también una cosa, y lo hablamos la otra vez, es a veces tendemos a no valorarnos lo suficiente y a no mostrar cómo nos ha ido. La clásica de cómo estás, bien nomás. ¿Y qué Sí. ha pasado? No, no ha pasado nada. ¿Por qué no estás bien? Yo tengo aquí cuatro datitos que son interesantes sobre Típica, creo que son tres. Además de la cantidad de cafeterías, que ya son varias o más de 10, son parte de los 100 las 100 mejores cafeterías del mundo.
son la 11ª mejor cafetería de Sudamérica y una de las mejor, no, no una, la mejor de Bolivia. Donde un dato interesante es que hay varias, no son el único. En esta nueva Ujú. lista acaba de salir hace un par de semanas Sí, y hay 8 o 9 sí, somos bolivianas. 10 que Son 10 ujú. y Típica es una de esas. Han sido parte del Big Seven Travel Awards. Entonces, también a veces creo que los bolivianos, y sobre todo los paseños, necesitamos un poco creérnosla, ¿no? Es decir, oye, yo también hago las cosas bien. Y quinoa, café, chocolate y un montón de Tenemos cosas, un montón de cosas pero no las maravillosas. acabamos de ver. Entonces, a mí me gusta creer que esto es una manera de demostrar que también se puede, de que hay gente que le está metiendo y de que tenemos de qué sentirnos orgullosos. Y no nos vendría mal un poco sacar el pecho y decir, oye, al final esta es una de las mejores cafeterías de Latinoamérica y están acá. Entonces, también es, digamos, mi reflexión hacia ustedes. A veces lo siento que están diciendo, no, no es tan así, pero oye, es fuerte y es grande y están creciendo y se han vuelto bien interesantes. Sí, tenemos esta parte muy nuestra, ¿no? De no, estoy viendo Ah, más y sí. tienes razón, yo soy creo uno de esos, sí. Eh, no, pero ya hablando con mis socios, igual con Miguel, que es con uno de mis socios que siempre Campeón hablo, me barista dijo, por si nacional de acaso, barismo, o por si sea, una acaso. de las cosas que me ha enseñado este negocio es que tenemos que seguir soñando y hemos ido a 2 mundiales, Miguel y Cristian, que Cristian ahorita, bueno, ahora recién volvió de Milán, Donde de además, participar en perdona el ahí, Campeonato Mundial de Barismo. el tercer barista ha ganado con un café boliviano, además, Sí, sí, con los de sí. Takeshi, Sí, ¿no? sí, sí, gran café, igual Takeshi de Mariana. Em, entonces sí, tenemos que creérnoslas. A veces era un poco para mí surrealista que la gente se acerque y nos diga, oye, maravilloso, me encanta cómo les está yendo, que los veo cada vez crecer más, veo menciones hacia ustedes en todo lado, siempre hay reconocimientos. Y mira, no sé si es el día a día, pero nosotros seguimos pensando, viendo, pensando en café. O sea, siempre decimos nosotros pensamos café, dormimos café, comemos café. Y a veces no nos damos cuenta y no es un tema de humildad, puede ser esta, ¿no? Eh, Siempre hay un temor de que si al final te emocionas mucho, esto se puede caer. Bueno, desde mi parte, ¿no? Pero a este punto sí, tienes razón. Ya volviendo de Colombia, donde fue el reconocimiento de las 100 mejores cafeterías de Sudamérica, ya me permití disfrutar y lo digo de manera personal, eh, realmente sentir el trabajo que habíamos hecho. Me he sentido muy orgulloso. Estoy feliz de tener los socios, amigos que tengo y de haber formado haber sido parte de formar esta empresa, ¿no? Entonces, sí, ahora yo creo que, bueno, Está bien. estoy agradecido. Gracias más bien Y se por vienen mencionar. 10 años más, ¿eh? Por si acaso. Por O favor, 20 o no sé, 20. tú Sí, ya verás sí, cuánto café hay para ojalá. aguantar. Sí, sí, sí. Señor, vamos a pasar a una parte que se llama ping pong. Ajá. Es bien fácil, yo te hago una pregunta y tú me tienes que responder lo más rápido que puedas de manera corta. Grave, Ping soy pong, muy ping lento, pong. pero ya. Vamos a ver, Ah, primera pregunta. ¿Qué herramienta o software es hoy imprescindible para gestionar tu negocio? el sistema de facturación y comandas. Fantástico, Y eso bueno, es. los equipos, ¿no? Máquina expreso, molinos. En algún punto pusimos y tratamos de poner o innovar con un touch, Ah, donde la sí, gente que automático, sí. automáticamente Ujú, hacía su comanda, su pedido, y lo sentimos un poco impersonal. Yo creo ujú. que tal vez con el tiempo tengamos que entrar con ese tipo de herramientas, pero por el momento todavía queremos que las cosas sean un poco más Más. artesanales, tener más contactos, recibir a los clientes y todo lo demás, ¿no? Estar Perfecto. más en contacto. Si Perfecto. pudieras compartir un café o una charla con cualquier persona de la historia, ¿a quién elegirías y por qué? Mm, yo, más que con alguien de la historia, igual esto puede sonar trivial, con con estos abuelos que tengo, mi abuela Carmen que hacía tortas, que no vio el crecimiento Típico. de típica, pero ella siempre no me animaba, personalmente me decía, bueno, hombre cobarde no entra a palacio, me decía, bueno, dichos que tenían ellos. Así que, pero ella se dedicaba a esto, o sea, que hubiera querido que vea este rubro, ¿no? Como este negocio y dentro del rubro que ella tenía, ¿no? Como amante de la gastronomía. Fantástico.
Iba a decir a alguien más ahorita que se me ha venido a la mente, No, pero pero ya. bueno, puedes decir 2 Ya respuestas, así después, ya, después. ya, ya. Muy bien. ¿Cuál es el hábito, o perdón, cuál es un hábito reciente que ha marcado una diferencia en tu vida o en tu forma de ejercer el liderazgo? Una cosa nueva que te ha marcado mucho. De delegar, yo creo. He aprendido a delegar y confiar más en las personas. Perfecto. Ujú. ¿Cuál ha sido la mejor inversión de tiempo que has hecho como empresario? Toda la etapa de aprendizaje, eh, antes de emprender, o sea, no dentro. Experiencias que he tenido, tengo un millón de experiencias que he tenido, de Antes, gente antes de empezar, antes de típica. empezar, sí, de todos, profesores, maestros, quiero decirles, pero un día nos vamos a poner a charlar de esto, pero hay unas increíbles ahí que... Pero Fantástico. yo creo que siempre el aprendizaje. Ok, ¿recuerdas un encuentro o contacto empresarial que te cambió el rumbo? ¿Dónde ocurrió y qué lo hizo especial? Fue en una cata, yo trabajaba en roster Ujú. y bueno, Mauricio, mi ex jefe, que es amigo mío, él había invitado a un catador, no recuerdo el nombre, pero armamos una mesa y bueno, ahí se estaba cerrando una compra de café y comenzamos a catar los cafés y me pareció maravilloso la comunicación que había sobre las características del café y bueno, ahí me terminó de enamorar esto, digamos, ¿no? Fantástico. Ajá. Otra, muy importante para nosotros. ¿Qué empresaria o empresario boliviano te gustaría escuchar en este podcast? ¿Y por qué? ¿Sabes qué? A Marcos González, Marcos que nos ha González. ayudado el chef, Ujú. que le mando un saludo. Él nos ha ayudado con el desarrollo del menú, que se está Ah, oferta un poco revalorizando la gastronomía boliviana. De ahí viene el sándwich de palta, el sándwich de charque. ya, fantástico. Vamos a Ujú, anotar eso para invitarlo, ujú. Marco. Te vamos a invitar. ¿Qué tendencia o cambio ves venir en tu sector y te entusiasma? Qué tendencia. O cambio. Eh, no, yo creo que en los próximos años va a haber más producción de café, van a haber más cafeterías. em, y como país de origen creo que tenemos gran oportunidad y creo que la industria en café boliviano va a crecer en todos los espectros. Eso lo menciono. Fantástico. Y la última, tal Ah, vez la más importante. ¿Por qué sigues apostando por hacer empresa en Bolivia? ah, es mi país, así que... Y yo creo que siempre nos va a responder. Y nosotros hacemos este país, así que yo creo que depende de nosotros. Te quiero agradecer, Fabio. Gracias por compartir tu tiempo, por compartir tu aprendizaje, pero sobre todo compartir esa pasión por el café, que los que te conocemos la sabemos y es obvio, pero esa pasión por este terruño, por ese territorio y por meterle y de verdad, gracias por enseñarnos, enséñanos a nosotros. Yo alguito de café sé y en parte es porque ha habido gente locos por el café como ustedes que me han ayudado a aprender del café, pero a valorizar también la tierra y el lugar que tenemos. Gracias, más bien Julián, a ti. Te conozco ya hace años, nos has visto crecer y no, pues gracias por darme el espacio. Siempre, bueno, siempre es lindo hablar un poquito de lo que te apasiona y me hubiera gustado tener la oportunidad de compartir más, pero seguramente ya nos vamos a encontrar en la cafetería y nos Vamos a seguir charlamos tomando más cafecitos a cafecito. charlar. Así que gracias más bien y espero que haya servido de Ah, nada. seguro que sí, ha sido una Muchas gran gracias. inspiración. Gracias. A quienes nos escuchan, si esta historia los inspiró, los invitamos a compartirla, a seguirnos en nuestras redes y a dejar sus comentarios. Esto fue Voces Empresariales, un podcast producido por la Fundación IES, donde conversamos con quienes están construyendo el presente y el futuro de Bolivia, una empresa a la vez. Yo soy un apasionado también del ajedrez. No juego bien, pero me Ah, gusta el eso ajedrez. sí Es que no más, sabía. en pandemia he abierto un club de ajedrez, que es este concepto muy artesanal, muy orgánico, muy... Pero porque aquí todavía en este continente, él estaba haciendo justo un estudio sobre franquicias y marcas, está todavía de moda Starbucks El Alexander era y nos ha profesor. dado meses de vida. Bueno, pero hoy nos ha dicho esto está maravilloso.
Pero no va a durar nada, pero está maravilloso. Adelantado demasiado. Sí, pero se equivocó. Está Ahí muy bien. está. Y hubo un señor que justo en Sopocachi, en una de las habitaciones, que ahora es Surco, donde Ya, está sí, sí, Surco, sí. se entró hasta acá porque el piso se entró. Entonces, pero más bien no le pasó nada, ¿no? Pero se entró, terminó. Del Mosca, ¿o no? Surco es del Mosca y de Guido Ripamón.